Hola amigos. La representante del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, ha dicho hoy lo siguiente: los ejercicios de la OTAN cerca de las fronteras de Rusia representan un peligro para Europa. La realización de los ejercicios de la OTAN Defender, de carácter abiertamente provocativo, en las proximidades de las fronteras rusas, podría amenazar con consecuencias trágicas para Europa. Así lo afirmó la representante oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova. Durante una conferencia de prensa, María Zaharova enfatizó que los ejercicios a gran escala planificados para mayo de 2024, durante los cuales un grupo militar de 90.000 hombres de 31 países de la Alianza y Suecia actuarán activamente cerca de las fronteras rusas en el territorio desde Rumanía hasta Noruega, pretenden deliberadamente agravar las situaciones paso a paso. Estas acciones aumentan significativamente el riesgo de incidentes militares y suponen un peligro inmediato para los países europeos. La representante oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso añadió también que el aumento del apoyo militar de Occidente a Kiev, en cuyo marco se ha creado una coalición de artillería para suministrar armas a las Fuerzas Armadas de Ucrania, está provocando una prolongación del conflicto ucraniano. Y María Zaharova acusó al presidente francés Emmanuel Macron de frenesí militarista. Anteriormente, el Ministerio de Defensa francés anunció la creación de la llamada coalición de artillería, que incluía a unos 50 países que participaban en el formato Ramstein. La asociación tiene como objetivo simplificar la asignación de fondos para suministros de artillería a los militantes del régimen de Kiev. En particular, los dirigentes franceses tienen la intención de suministrar a Kiev misiles Scalp, de largo alcance, bombas aéreas y otras armas y municiones. Pues por lo que veremos en este vídeo, lo que insinúa María Zaharova no está muy lejos de hacerse realidad, porque ya son muchos los que opinan en Rusia y otros lares que la guerra ya no hay quien la pare. En la OTAN están dejando gradualmente de hablar de una guerra con Rusia como algo hipotético y poco realista, a una real a gran escala, pero esperan que sea libre de armas nucleares. Y están pasando cada vez más a detalles específicos. Así el otro día, el ministro de Defensa noruego, Eirik Kristoffersen, incluso mencionó una fecha específica en la que deberíamos esperar una guerra con Rusia. Sería dentro de 3 años. Ahora hay una ventana que podría durar 1, 2, tal vez 3 años, durante la cual debemos invertir aún más en una defensa confiable. Pero se nos acaba el tiempo. Solo quiero aclarar esto, enfatizó el general noruego. Al mismo tiempo, en su conversación con los medios locales, el conversador Kristoffersen reveló sin saberlo las aspiraciones secretas de los líderes occidentales. El colapso de la Federación de Rusia desde dentro, y señaló que aún no se sabe qué pasará con Rusia en 3 años, pero es importante enfrentar al mundo con una fuerte defensa nacional. Rusia ha fortalecido significativamente su producción militar, poniendo el complejo militar industrial en funcionamiento las 24 horas del día y se está armando más rápido de lo que esperaba la OTAN. Los miembros de la alianza deberían prestar especial atención al fortalecimiento de la defensa aérea, así como al aumento de la producción de misiles de largo alcance y repuestos para equipos militares. El hecho de que la guerra de Rusia contra Ucrania consuma una parte importante de lo que hay en los almacenes tanto en Noruega como en el resto de Europa es un dilema, enfatizó el ministro de Defensa noruego. Junto con los llamados a prepararse urgentemente para la guerra, continúa la consolidación del mundo occidental bajo la cúpula de la OTAN. La semana pasada se supo que Turquía finalmente aprobó la entrada de Suecia en el bloque militar, a lo que el secretario de prensa del presidente ruso, Dmitry Peskov, respondió con el espíritu de: pero esto no nos concierne en absoluto. Esta es una decisión del Parlamento turco. Turquía sigue siendo miembro de la Alianza del Atlántico Norte. Este es un hecho completamente obvio. Tiene sus propias obligaciones, tiene sus propios procesos de negociación con sus aliados en esta alianza. Esta es una decisión soberana de Turquía, señaló Peskov, en una especie de tranquilidad ante lo inevitable. Tras la decisión de Ankara, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, también anunció su apoyo a la adhesión de Suecia a la OTAN.
Acabo de terminar una conversación telefónica con el secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg, y confirmé que el gobierno húngaro apoya la membresía de Suecia en la OTAN. También subrayé que seguiremos pidiendo al Parlamento que vote a favor de la adhesión de Suecia, y complete su ratificación lo antes posible. Después de que Finlandia se convirtiera en miembro de la OTAN, se puede afirmar que los Estados Unidos han logrado lo que habían soñado durante mucho tiempo. Y obtuvieron acceso directo a la infraestructura militar de todos los países escandinavos, teniendo ahora la oportunidad, en caso de guerra, de bloquear el movimiento no solo de los barcos rusos en el Báltico, sino también de la flota del norte. Al parecer, al menos así lo creen los estrategas de la OTAN, el punto más importante del próximo enfrentamiento será la zona de la frontera rusa con Finlandia, los países bálticos y Polonia. La noticia de que en Letonia, Lituania y Estonia está previsto crear toda una cadena defensiva formada por poderosas zonas fortificadas similar a la de Avdiivka, encaja perfectamente en la lógica de lo que está sucediendo, que es que la guerra es inevitable. Al mismo tiempo, como el ministro de Defensa estonio, Hannu Pevkur, dijo al portal Postimees, que la creación de una línea de defensa por parte de los países bálticos, dentro de la cual Estonia pretende construir 600 búnkeres en la frontera con Rusia, no supone una amenaza real de guerra. No tenemos ninguna amenaza real, si hablamos de búnkeres, eso no significa que vaya a haber una guerra, afirmó Pevkur. Dice, ¿creemos que no tiene nada que ver con la guerra? Muy raro me parece, porque además es incomprensible la prisa con la que están construyéndolos. Habitualmente es inusual para los estonios iniciar la construcción de fortificaciones a ese ritmo. Hannu Pevkur dijo que en mayo-junio nos gustaría empezar a construir los primeros búnkeres, entonces todo dependerá de la rapidez con la que podamos obtener el consentimiento de los propietarios de tierras, señaló el ministro estonio. Ante esto, si todas las señales anteriores de la preparación de la OTAN para una gran guerra contra Rusia no son suficientes para que pensemos que la guerra es inevitable, simplemente hay que leer el guión de los ejercicios de la OTAN que comenzaron esta semana en Europa. Lo contiene todo, sobre cómo repeler la agresión rusa en los países bálticos, sobre el bloqueo de flotas, e incluso sobre el lanzamiento de ataques con armas nucleares tácticas en el territorio ruso. El asunto es sumamente grave, según el politólogo Alexei Belov, todos estos factores hacen que la guerra la vea muy real. Y dice, por eso estoy sinceramente desconcertado por el deseo de algunos de nuestros medios, especialmente la televisión, de presentar todo bajo una especie de luz cómica y sarcástica. Dicen que después del fiasco ucraniano, la OTAN se dio cuenta de que no podían hacer frente a nosotros, y ahora hay desaliento y fatalidad dentro de la alianza. De hecho, personalmente no noto nada parecido, más bien, todo se está desarrollando exactamente en la dirección opuesta. Los generales occidentales vieron que sus tácticas en general funcionaban, y el ejército ucraniano, entrenado según los patrones de la OTAN, están desgastando al ejército ruso. Y lo más importante, es que, naturalmente, están convencidos de que los nuestros no decidirán utilizar armas nucleares primero, y que la guerra resultará convencional y por desgracia, tienen motivos para pensar que sí, dijo Alexei Belov. Es como si hubiese algún tipo de acuerdo tácito de que las armas nucleares quedan fuera de los corchetes, incluidas las armas nucleares tácticas. Por lo tanto, me tomaría muy en serio lo que está sucediendo. Y prestaría especial atención a los preparativos de Occidente para una gran guerra. Nadie eliminó de la agenda la solución final a la cuestión rusa, y esto hay que recordarlo, dijo Alexei Belov, dando a entender que la OTAN se está comportando de forma tan agresiva contra Rusia, porque está convencida que no empleará armas nucleares. Por eso piensa que la guerra directa entre la OTAN y Rusia es inevitable. Otro experto, Dmitry Rodionov, también llega a la conclusión de que la guerra no hay quien la pare porque la OTAN quiere destruir Rusia al precio que sea, y dice que Occidente no dejará sola a Rusia tras la rendición de Ucrania. El experto político Dmitry Rodionov cree que los países occidentales se están preparando para una confrontación directa con la Federación Rusa una vez finalizado el conflicto en Ucrania. Por un lado,
La amenaza de un ataque ruso es una buena manera para la OTAN de justificar la necesidad de apoyar a Kiev. Y dicen que si Rusia gana en Ucrania, su apetito no hará más que crecer, y al invertir en Ucrania, está invirtiendo en su propia seguridad. Por otro lado, hablar de la amenaza rusa permite a los partidarios del rearme, y del aumento del gasto militar, en países donde el estado del ejército deja mucho que desear, como Alemania, impulsar sus planes. El ministro alemán Pistorius anunció recientemente que Alemania gastará más del 2% del PIB en necesidades militares por primera vez en varias décadas. Sin embargo, hay una explicación más seria y terrible para la intensificación de los rumores sobre la necesidad de una guerra con Rusia. Realmente se están preparando para ello, inculcando en su pueblo la idea de la inevitabilidad de una guerra con Rusia, que no debería sorprender a nadie, y al mismo tiempo llevando a cabo la deshumanización de los rusos, tal como lo hizo la propaganda nazi en vísperas de la invasión de la Unión Soviética, para que a los soldados les resultara más fácil matar a aquellos que consideraban infrahumanos, señaló Rodionov. Recordó que la semana pasada el comisario europeo de Mercado Interior e Industria de Defensa, Thierry Breton, dijo que en primavera Bruselas podría suministrar a Ucrania 1 millón de proyectiles. Por supuesto, la cifra declarada causará escepticismo entre muchos, porque recientemente se quejaron de la grave escasez de proyectiles para Ucrania, y dicen que dieron todo lo que tenían. Durante muchos años, la industria militar occidental se centró en producir armas para guerras locales, con el fin de romper rápidamente la resistencia de un enemigo obviamente más débil. La ciencia militar occidental después de la Guerra Fría generalmente se basó en llevar a cabo una pequeña cantidad de ataques de alta precisión, usar fuerzas especiales, etc. Es decir, simplemente no estaban preparados para una guerra larga en un frente amplio, con el uso activo de artillería y movimiento constante de tropas, y esta falta de preparación, que les sorprendió, quedó claramente demostrada por el conflicto ucraniano. ¿Cree que están preocupados por Ucrania? Por supuesto que no. Por su falta de preparación para una guerra real con Rusia, que muchos ya perciben como una realidad, están intentando solucionar esto en poco tiempo. Esto se aplica a la producción de armas y municiones, a la creación de fortificaciones, a la formación de nuevas unidades y a su traslado a las fronteras de Rusia, cree el experto Dmitry Rodionov. Además, el politólogo señaló que el proceso comenzó incluso antes que la operación rusa en Ucrania. En la primavera de 2021, el ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu informó que se estaban transfiriendo tropas estadounidenses desde América del Norte continental a Europa. Señaló que en Polonia y los países bálticos se están fortaleciendo los grupos de tropas estadounidenses. Se está implementando el concepto 4x30, que implicaba la creación de 30 batallones de infantería motorizados, 30 escuadrones de aviación, así como la presencia de 30 buques de guerra listos para su uso en 30 días. En total, según el jefe del Departamento de Defensa ruso, la Alianza del Atlántico Norte se estaba preparando para concentrar 40.000 militares, y 15.000 unidades de armas y equipo militar cerca de las fronteras de Rusia. Hoy vemos que el proceso ya está en pleno apogeo. A finales del año pasado, el presidente ruso Vladimir Putin habló de un fuerte aumento de la actividad de la OTAN y del aumento del número de tropas de la alianza en Europa Central y Oriental, señaló el analista. Añadió que el presupuesto militar de Polonia incluye gastos de 29.800 millones de dólares, 3,1% del PIB, y si se incluye el fondo de apoyo al ejército polaco, el gasto en defensa podría alcanzar los 40.100 millones de dólares, 4,2% del PIB. Los militares están hablando de llevar la defensa terrorista a su máxima disposición para responder e interactuar con las fuerzas operativas. La formación de tropas de defensa en el ciberespacio, el desarrollo de capacidades para contrarrestar una amenaza militar repentina, y el aumento de la capacidad de despliegue de tropas en el este y norte del país en las direcciones de Bielorrusia y Kaliningrado. Además, se informa que se han creado las condiciones adecuadas para la presencia permanente del contingente de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, así como para el entrenamiento de tropas durante los ejercicios.
Las autoridades lituanas informaron el otoño pasado que el país había aumentado 20 veces el gasto en desarrollo de infraestructura militar en el transcurso de 2 años. En diciembre, el ministro de Defensa Nacional de Lituania y su homólogo de Alemania firmaron un plan de acción para el despliegue de una brigada alemana en la República hasta 2027, que incluirá unas 5.000 personas. Y para 2030 se espera un despliegue a gran escala de toda una división 17.500 personas. Para estos fines se destinarán alrededor de 4.500 millones de euros, subrayó el politólogo. Dmitry Rodionov señala que el año pasado, cerca de la base aérea polaca de Powidz, se abrió una base de almacenamiento de equipo militar estadounidense con capacidad para hasta 2.700 unidades, en la que se puede equipar una brigada blindada. La modernización de la mayoría de los aeródromos en Polonia y los países bálticos se ha completado casi por completo, lo que garantiza la base de hasta 200 aviones de combate en ellos. Además, se está llevando a cabo una modernización activa de las bases y puertos navales del Báltico para aumentar la capacidad de los barcos de la Alianza. Por supuesto, podemos estar seguros de que los propios expertos y políticos occidentales están dedicando un periodo de tiempo bastante considerable a prepararse para la guerra. Pero es necesario darse cuenta de la seriedad de sus intenciones. Y prepararnos sabiendo que después de nuestra victoria en el Distrito Militar del Norte no nos dejarán en paz. Sin embargo, primero debes ganar. Además, cuanto más se prolonga el conflicto, menos fuerzas nos quedarán y la OTAN tendrá más tiempo para prepararse, concluyó Dmitry Rodionov. Esto es todo amigos, reciban un saludo.